Amigas, amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el set de La Razón con esta serie de entrevistas que pues han estado llamando la atención. Hemos estado recibiendo comentarios interesantes. Son entrevistas a propósito de la elección judicial que está por tener lugar, se llevará a cabo en junio, pero en estos momentos se encuentra ya en etapas de campañas y uno de los cargos que más interés, sobre los que más atención hay, son los cargos para ministro de la Corte. Y el día de hoy tenemos una invitada que está contendiendo precisamente para este cargo, que es de los de mayor relevancia, y le agradecemos muchísimo a Marisela Morales que esté con nosotros este día. ¿Qué tal, Adrián? Gracias a La Razón por esta oportunidad. Bueno, pues vamos a arrancar con esta entrevista. Quisiéramos primero preguntarte si nos puedes plantear, si nos puedes recordar el tiempo en el que tú fuiste Procuradora General de la República. Ese es uno de los elementos interesantes de tu perfil, que en el equipo estábamos revisando. Fuiste la primera Procuradora General de la República y además fue en una época pues dura, en una época, digamos, en el que el Estado tenía una frontalidad particular con el tema del crimen. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cómo la viviste y qué experiencias te dejó? Una época de mucho trabajo, de mucho compromiso y fue el resultado, el ser Procuradora General, fue a base de trabajo anterior. Primero fui subprocuradora del ASIEDO, de la Subprocuraduría en Delincuencia Organizada, y también en esa área pues, se dieron resultados muy importantes que fueron del dominio público, y eso generó un reconocimiento internacional en Estados Unidos, en Washington, por Michelle Obama y Hillary Clinton, y fue un 8 de marzo del 2011, y fue en ese mismo mes, pero a finales, cuando me hacen la propuesta para ser procuradora, y el Senado pues fue una de las cosas que observó, así lo dijeron en su momento en las diversas reuniones que tuve, primero porque no tenía partido político, que era algo, se venían las elecciones, y eso era importante en 2012 tener una procuraduría sin ningún tipo de color ni ningún partido, y la oposición, que era la mayoría en el Senado, consideró esto más, y también ser mujer en aquella época, qué bueno que eso les pareció una buena idea, que llegara finalmente una mujer a ese cargo. El ser de carrera de Procuración de Justicia también fue muy importante para lograr la aceptación y el voto de todos, porque fueron todos los partidos los que votaron. Y eso pues fue por el reconocimiento también al trabajo que como su procuradora venía haciendo. Fue un reto importante en la vida, porque cuando llegué a la subprocuraduría había un problema también público de crisis de corrupción, y pues tuve que llegar a asumir el cargo en esas circunstancias, pero que además fue una gran oportunidad, sobre todo para encontrar gente muy valiosa en el interior de la subprocuraduría y poder hacer el equipo de trabajo, y ese equipo fue el que con resultados se logró el reconocimiento internacional, y también que yo pudiera ser considerada como Procuradora General de la República. Fue algo pues muy importante para todos los que vienen de carrera, que han luchado y que están trabajando día a día, porque nunca había habido una persona que desde Ministerio Público llegara a ser titular de la PGR. Para mí era un cargo, digamos, que traía detrás, cargando muy fuerte, porque había que demostrar que podíamos llegar a ser titulares de esa institución tan importante en México. Pero también el tema de ser mujer, porque pues fui la primera mujer, y romper el techo de cristal en esa época, pues era muy bueno, importante para las mujeres, porque yo siempre he dicho que cuando se levanta una, nos levantamos todas, y yo me sentía pues con esa gran responsabilidad de dar resultados y de demostrar que las mujeres tenemos valentía, capacidad, compromiso, entrega, pasión, y estuve acompañada de muchas mujeres, porque es algo muy importante de recordar, que cuando recién que mandaron mi propuesta al Senado, un grupo de mujeres senadoras de todos los partidos fueron a buscarme a la que entonces era mi oficina para mostrarme su apoyo y solidaridad para poder hacer que los senadores me conocieran y que tuviera esos encuentros tan importantes en esa etapa. Y ellas me abrieron esa oportunidad y esa puerta para poder ser entrevistada por los que llevaban en esa época pues las comisiones del Senado, y pues ahí te das cuenta la unión de las mujeres cuando ven que alguien puede llegar, porque llegamos todas, y a mí me dio una gran satisfacción saber y contar con ese gran apoyo.
también al interior de la institución habían mujeres que venían desde el Ministerio Público y habían pasado por diferentes cargos, pero sin haber llegado a ser, por ejemplo, en esa época eran delegados de la PGR, ahora se llaman fiscales, que están en cada estado y que son los representantes de la Procuraduría, ahora Fiscalía General de la República, y pues varias mujeres lograron llegar a ser delegadas, otras coordinadoras, otras subprocuradoras, y yo estaba muy motivada con el esfuerzo de todos y sobre todo viendo que todos traían un compromiso genuino de servir al país y de hacer ese trabajo y ese equipo que se necesitaba en esos momentos. Entonces, para mí fue una etapa de trabajo fuerte, pero también de equipo y pues de que el ejemplo es importante, porque cuando tú te quedas a la madrugada, lideras las cosas, revisas, platicas, haces equipo, eso la gente lo reconoce y se compromete más, porque entonces sí hay digamos que el equipo se fortalece cuando se lidera de esa manera con fuerza y con determinación, y eso pues hasta el final de mi gestión fue de resultados. Trajimos la alerta Amber, por ejemplo, junto con obviamente con el gobierno de los Estados Unidos, pero gracias a esa buena relación y coordinación, colaboración sobre todo, se pudo lograr eso. Se logró rescatar a unas mexicanas que estaban en Atlanta siendo explotadas y sus hijos aquí en Tlaxcala de rehenes, y después de varios años se descubrió esta red y pudimos lograr que desmantelarla. Se les dio una sentencia de 37 años de prisión a estas personas. Las mujeres mexicanas en Estados Unidos fueron rescatadas y traídas a México para reunirlas con sus hijos. Se hicieron pruebas de ADN porque ya los años que habían pasado ya no sabían quién eran sus hijos. Fue una experiencia muy conmovedora, o sea, muy fuerte, porque cuando logras y ves a la madre reunida con su hijo y es verdaderamente algo pues muy importante para decir, bueno, este trabajo y este es el resultado de cambiar vidas y de que la justicia sirva para eso, porque hacer la justicia significa eso, cambiar vidas, y que de qué forma repercute en las personas para bien esta justicia que se las puedas proporcionar. Pero además en este caso en particular todavía otro resultado importante fue que se les dio las visas humanitarias para que ellas pudieran ir a los Estados Unidos a trabajar y con sus hijos obviamente, y pues para que no tuvieran el riesgo de que aquí pudieran tener alguna consecuencia, pues porque con los años a veces es un tema también difícil para las víctimas y para la gente que finalmente logra salir de ese abismo, de esa oscuridad. En uno de los rasgos que también se destaca de tu perfil es la parte de la valentía, porque en esa época también hubo muchos golpes a criminales de peso, de relevancia, que eran capturados, que eran encarcelados y que necesitaban ser además procesados de manera correcta, de manera adecuada. De esa parte, ¿qué experiencia recuerdas? Recién llegué al cargo de Procuradora General a unos días de haber protestado en el Senado. Ocurrió el homicidio de una subdelegada en Durango, y eso fue pues muy lamentable, o sea, una mujer que se dedica a trabajar, que está dando todo y que de pronto la privan de la vida y de una manera además muy cruel. Obviamente yo me hice una manifestación muy fuerte y pública, pero también actuación para poder dar con las personas que habían terminado con la vida de esta valiente funcionaria. Y de inmediato a los días recibí un anónimo con las letras cortadas de periódicos y revistas donde me amenazaban que si seguía tan envalentonada que entonces que le bajara pues con groserías muy fuertes y si no me iban a matar. Entonces eso lo acordé, fui a reunirme con el presidente y le dije, mire, me llegó esto, y entonces me dijo, ¿y qué quieres que hagamos? Y le dije, pues ir por ellos, tenemos que ir porque no podemos doblarnos o que nos dé miedo. O sea, yo tengo que enfrentar, porque si tengo miedo y voy a estar no haciendo las cosas por miedo, pues mejor me voy a mi casa. Hay que sacar adelante el cargo y sobre todo actuar con responsabilidad y con valor, y además pues hay que hacer un equipo de trabajo con el secretario de la Defensa y que nos mande un equipo. Entonces en ese momento tomó el teléfono rojo y le llamó
y hicimos un grupo de trabajo muy importante en donde logramos a pocos días detener a 9 personas y eso después fue algo que fue un mensaje, ¿no? De decir, a ver, yo no tengo miedo y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque si bien es cierto, son cargos de mucho riesgo en donde no solamente arriesgas la vida, sino también la libertad, el prestigio, la salud, porque pues ahí hay que estar durmiendo pocas horas porque es tanta la responsabilidad y el compromiso que tienes que dar lo mejor de ti, porque es un tiempo en el que uno acepta una responsabilidad y hay que saber que eso no tiene horarios y no tiene... En temas de justicia es importantísimo tener esa claridad y decir, bueno, yo, un servidor público es servir al público, y los temas, sobre todo en una situación como la que se enfrentaba, pues teníamos que estar ahí disponibles siempre, y pues eso fue lo que hicimos, y los resultados pues ahí fueron públicos. Estuvimos dando siempre pues a la cara a las víctimas, porque también fue una época donde, si recordarás, poco antes de que yo tomara el cargo de procuradora, hubo esta manifestación con camisas blancas y todo el mundo salió a las calles a protestar. Y pues fue una época de atender a las organizaciones de la sociedad civil que exigían justicia y que querían ser atendidas. Se hicieron grupos de trabajo y reuniones siempre periódicas no solamente con los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, sino también con las propias víctimas. Entonces, por grupos, y pues yo sentábamos a los ministerios públicos que llevaban los casos y veíamos para ver que se resolvieran, cómo estaban las cosas, y para poder dar un resultado, y sobre todo la atención humana, porque es muy importante que el servidor público atienda de una manera amable, con sensibilidad y poniéndose en el lugar de la víctima, porque llegaban mujeres que les habían secuestrado a sus hijos. Imagínate que llegan a pedir apoyo a la institución que debe de investigar y descubrir y encontrar a su hijo, y de pronto, en lugar de encontrar una ayuda, encuentra pues una mala cara, groserías, o simplemente ignorarlas, ¿no? De esa manera es una forma muy difícil de poder, no podemos tener eso. Entonces yo sí tenía muy claro esto, porque yo conocía las entrañas de la Procuraduría, y entonces pues lo que hice fue empezar a correr gente. Me pasé corriendo muchas personas, porque pues esto no puede ser, no podemos no ser empáticos y no cumplir con tu función, porque tienes que entender y hacerlos entender, sobre todo, porque eso es importante. Por eso yo recibí a las víctimas. A ver, si yo, la Procuraduría General, recibe, imagínate que tú no lo vas a recibir, o lo vas a atender mal, o lo vas a ignorar. Ese tema sí es muy importante. Por eso ahora, en este nuevo reto que es ser candidata para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a mí yo lo he practicado en toda mi carrera. Desde que fui defensora de oficio en el Reclusorio Oriente, desde entonces yo defendía a las personas que no tenían dinero para pagar un abogado. Y entonces ahí es donde te das cuenta pues de la necesidad que tiene la gente de que sea escuchado, que sea atendido y que sea asesorado para que se le haga justicia. Cuando llego ya en el área de Ministerio Público, pues el Ministerio Público atiende a las víctimas. Entonces ahora del otro lado me tocaba también atender a estas personas que también necesitan justicia, y que además pues es importante la función de la institución ministerial, como está en la Constitución. Y después, como procuradora, siendo titular, pues obviamente conocía yo los pasos, porque había pasado por varios cargos en la PGR, y entonces fui muy enérgica en el tema de la atención a la gente. ¿Cuáles son los grandes pendientes de la justicia en México, considerando precisamente todos estos argumentos que nos comentas? Mira, pues es que hay una percepción de corrupción en el sistema de justicia. Eso no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, y eso es importante que esta transformación y cambio que está habiendo en el Poder Judicial, la reforma que se dio, pues obedece justo a eso, a que es el reclamo de la sociedad, que tiene que cambiar, que tiene que transformarse, y además, sobre todo, en el tema tienen que haber personas preparadas para el cargo, en la cuestión curricular, en la cuestión de conocimientos y la experiencia, porque es muy importante tener la experiencia. Y además, pues también ese sentido social, para que sean bien atendidas las personas, para que haya esa apertura
de escuchar pues a la gente, a los sectores de la población, porque todos hay muchos sectores, el sector económico, el sector de las mujeres, hasta los grupos vulnerables, o sea, los jóvenes. Es un tiempo de escuchar y de acercarse a las instituciones, deben estar súper cerca de la gente para que se pueda realmente pues entender cuáles son las problemáticas. A mí me queda claro cuáles son los problemas porque yo tuve la fortuna de hacer un camino en el sistema de justicia y de saber cuáles son las deficiencias y también sé cómo se pueden mejorar, pero en esta situación actual del país es importante siempre escuchar a las personas, a todos, porque tanto los que están sujetos a este sistema de justicia como la gente que está haciendo sus actividades y que está generando todo pues la prosperidad de México. Por eso es importante el binomio sociedad-gobierno para poder avanzar y poder enfrentar estos retos que nos pone pues la situación actual del país, y eso creo que es importante, que el compromiso, la capacidad, la experiencia, la humanidad, y bueno, ahora es una gran oportunidad para que esto cambie, y yo creo que el reto es que tengamos reglas claras, porque esto es importante, hay que tener reglas claras. También necesitamos procesos ágiles, porque también la justicia se ha vuelto lenta, y esto la gente es una mala percepción, una mala señal. Porque es un punto importante, la parte de la rapidez, de la agilidad. Hay cuestionamientos en el sentido de que el Poder Judicial se está enfocando mucho a lo formal y está dejando de entrar al fondo de los temas, y casi siempre como que va pateando el bote. Y ha crecido también el cuestionamiento de las instituciones, las fiscalías, hacia el Poder Judicial, en el sentido de que no transitan comúnmente a veces sus detenciones, sus acciones de justicia. Ha habido un abuso de estos amparos para efectos, en donde solo se retarda la justicia, y una justicia retardada es una justicia negada. Tenemos que transitar a esto y cumplir, como dice la Constitución, con una justicia pronta y expedita, y esto es justo lo que se tiene que hacer para poder cambiar la perspectiva, pero sobre todo el resultado, porque la gente quiere eso, quiere prontitud, y esa lentitud es lo que ha traído todo este problema, entre otras cosas. Pero es uno de los mayores retos ahora de estas nuevas personas que van a integrar el Poder Judicial, que se logre, que ya cambiar los criterios, o sea, decir, a ver, lo que se necesita es prontitud, ¿no? Esto no ayuda, porque entonces una sensación, la gente dice, bueno, pues ¿para qué voy si no me van a atender mal, o se van a tardar, y pues mejor lo resuelvo yo? Y eso es muy grave, porque nosotros tenemos que tener esa conciencia de decir, a ver, la justicia tiene que cumplir, que imparcial, incluyente, independiente, pronta, expedita, o sea, todo esto que la justicia debe ser, se debe traducir en una realidad, en que llegue, sea algo que la gente lo siente y lo perciba, porque la confianza en las instituciones es una de las cosas más importantes que se tiene que reconstruir, porque en la medida en que haya esa confianza, la gente va a poder entonces sí ir a denunciar, estar buscando la justicia legalmente, por las vías correctas, por las vías que la Constitución y nuestras leyes nos han dejado, ¿no? Nos hemos construido como mexicanos, pero eso es importante. Por eso este cambio de también un poder judicial que sea honesto, que sea transparente, porque yo creo que también ha faltado mucha transparencia, y eso es importante. Para generar confianza hay que ser transparente. La reforma judicial detonó esta elección, pero no marcó más lineamientos, más derroteros sobre los cuales caminar en el futuro. ¿Quién los va a marcar? ¿Cómo van a ser? ¿Va a ser un cambio desde adentro? ¿Va a ser un cambio organizado? ¿Va a ser un cambio derivado de la sensibilidad particular de quienes lleguen? ¿Qué va a pasar? Precisamente lo que bien señalas, es importante quienes lleguen, porque son los que van a marcar los lineamientos y toda la estrategia de cómo poder abatir el rezago, porque ahorita pues lo que se va a encontrar quienes lleguen, va a haber un rezago que se tiene que sacar, trabajarlo y sacar los casos.
Y luego, pues hay que ver cómo están las reglas allá adentro, los criterios, porque es importante que los casos que lleguen a la Corte sean verdaderamente asuntos que son del interés nacional, como, o sea, debe ser de trascendencia. Entonces, hay que revisar bien eso, y eso va a depender de la gente que llegue, porque pues entonces sí ya es un órgano colegiado, pero también va a ser muy importante el Tribunal de Disciplina que se va a crear. Eso es fundamental en este nuevo proceso. Entonces, las personas que lleguen a ocupar tanto de jueces, magistrados, ministros y pues el órgano de administración, pero sobre todo pues el de disciplina, va a ser importantísimo que pues la visión, el compromiso y toda la experiencia que se va a poner en marcha para poder sacar adelante pues este gran reto, porque sí es importante que se construya, ¿no? Hay que construir un sistema con mirada social, que tenga también, que se haga una realidad para la gente, que la gente lo sienta, que esa transformación realmente se traduzca en bienestar para la gente, para la sociedad, para los grupos de todo tipo, porque pues en México es un país que la Constitución protege los derechos de todas y de todos, o sea, no hay distinción. Entonces, en ese sentido, la justicia debe ser igual para todos y para todas, y que llegue a los lugares más alejados, porque podemos también, la justicia digital es vital en este proceso. Ya hay avance, pero se tiene que fortalecer, justo para evitar, para acortar tiempos, para acortar costos. Tenemos ahora esa gran herramienta, y creo que ahí es donde va a entrar mucho el fortalecimiento, y también pues buscar también lo de la defensoría. Es un tema importantísimo, porque hoy la defensoría pública gratuita depende del Consejo de la Judicatura, pero con esta nueva modificación que hubo a la ley orgánica, ahora va a depender del órgano de administración, y yo creo que debería de ser un órgano independiente, autónomo, que en donde realmente ya haga una función y que se fortalezca, porque hay tanta gente en el país, en todos los estados y en todos los lugares, y sobre todo en los más olvidados, donde hay gente que no tiene un abogado de oficio gratuito, porque no, o sea, se tiene que tener, porque es un mandato, además es una función que se tiene que cumplir. El Estado es importante que se dé ahorita en este tiempo de cambio, que se pueda observar esa figura. Yo como fui defensora de oficio, y pues yo me tocaba en la zona de Milpalta, Tláhuac, Iztapalapa, donde además yo ahí crecí y nací. Entonces, son temas, o sea, de justicia social muy importantes, que si realmente, como ahora que se va a hacer este cambio del sistema, tiene que ser por todo, o sea, no solamente el Poder Judicial, tiene que ser pues todo, ¿no? Todos los demás actores. ¿Qué opinión tienes de la Corte saliente, del trabajo de la Corte saliente? Pues dado que es en parte su gestión, sus acciones, los que vinieron a detonar un poco esta reforma judicial. Hubieron muchas cosas, muchos resultados que se dieron. Yo como abogada, y como estos 6 años que después que regresé de Italia he estado en la práctica profesional, y hay criterios muy interesantes que ayudaron a la población, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no se enteró la gente. Entonces creo que le faltó mucha transparencia y dar a conocer, difundir estos criterios tan importantes, que en materia laboral, ¿no? En materia agraria, en materia de ese tipo de casos, en donde hubo unos criterios que son obligatorios para todo el país, pero no se difundieron. Y yo creo que eso pues es un error. Es un error que estas nuevas personas que van a integrar el Poder Judicial tienen que ser diferente esto. O sea, tienen que ser transparentes, dar a conocer, para que la gente conozca esos derechos que ahora, a partir de un criterio de la Corte, se va a cambiar sus vidas, y que va a regir muchas de las cosas. Entonces, yo creo que eso les faltó. Creo que también la cercanía con la gente, porque mira, cuando yo fui defensora de oficio, yo le decía a las mamás, por ejemplo, de un procesado, que estaba yo siendo su abogada de oficio, y yo siempre les decía, cuando se iba a llegar la sentencia, ¿saben qué? Por favor, vaya a hablar con la juez, expóngale la situación, cuál fue el problema, cuál ha sido el comportamiento de su hijo, etcétera. Llévele cartas, pruebas, explíquele, ¿no? Porque finalmente, si lo van a sentenciar,
es importante ver hasta dónde y poder tener un parámetro, conocer un poco de la persona, porque y también que las personas conozcan al juez, porque si no entonces se sentencia a gente que ni siquiera nunca viste quién era, o sea, su familia, etcétera, de dónde viene, etcétera, para poder ser justo, ¿no? Porque también hay temas en donde es un tema, bueno, que se va a condenar, pero vamos a ver todas las circunstancias alrededor para poder realizar una sentencia que corresponda realmente a ver cuáles fueron las circunstancias en las que esta persona vivió y ha vivido y cómo se dieron cómo se dio el delito, ¿no? Y bueno, las pruebas y todo lo demás, obviamente, pero el contacto con la gente y con quien va a juzgar es importante, o sea, es vital. Entonces, pero luego pasaba que pues, por las cargas de trabajo, por etcétera, o por otras circunstancias, a veces no había ese contacto, esa relación y ni esa transparencia, ni esa cercanía. Y yo creo que esas dos cosas, la transparencia, la cercanía con la gente y conocer realmente de viva voz y en persona los casos, es importante involucrarse de lleno. Y igual en la corte, pues los sectores que están, sé que había reuniones y que sí se escuchaba, pero tampoco se sabía. Entonces, como que hay muchas cosas ahí que creo que no ayudaron, que provocaron toda esta percepción. Y también, pues, en todos lados hay gente buena y gente mala. O sea, hay gente en todas las instituciones. Por eso es importante el combate a la corrupción y estar vigilando y poniendo controles para que se pueda detectar a los malos funcionarios y se pueda, pues, actuar en consecuencia. Yo, por ejemplo, pusimos ayudados además por una organización de la sociedad civil, unos buzones en donde se tenía que, o sea, hay que denunciar las cosas que están mal para que se corrijan, porque así también los servidores públicos entonces ya saben que si hacen una conducta irregular de trato o ya incluso de corrupción, pues que va a haber a quien va a denunciar y pues entonces se puede poner anónimo quienes tengan el valor de hacerlo en persona y sobre todo, pero más que eso, creo que tenemos que dar respuesta a cada denuncia, sobre todo en estos casos, para que entonces al interior tú puedes ver que la gente sabe que si alguien se porta mal o comete un delito, incluso como servidor público va a haber un castigo, pero la impunidad, pues eso genera pues que se sigan dando las conductas y que no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, pues se siguen dando. Entonces hay que frenar eso y hay que realmente dar ejemplos de castigo y de dureza. ¿Cómo es la elección en este caso para los integrantes del Poder Judicial? ¿Cómo va a estar la boleta? ¿Cómo hay que procesar? ¿Cómo va a llegar el votante a la urna? Y en este caso, ¿cuál es porque hay un tema de números asignados, en fin. Sí, esto va a ser es inédita esta elección y no es como la tradicional en donde el partido por el que votabas le ponías una cruz. Esta vez va a ser por número. Por eso es importante difundir el número. Cada uno de nosotros, los que somos candidatos, pues estamos difundiendo el número para que la gente recuerde qué número somos, porque si bien es cierto en la boleta viene un listado de nombres del 1, en el caso de ministros, del 1 al 64, yo soy la número 20, me tocó un buen número porque pues hay un dicho por ahí que se dice que te caiga el 20, ¿no? Entonces, pues a mí eso me ayuda a poder transmitir mi número, porque ese es por orden alfabético, me tocó ese número, nadie lo escogimos, nos lo dieron. Y bueno, pues eso es importante, que la gente ahora va a tener, en el caso de ministros, los 64 nombres, cada quien con su número en lista, y van a haber 9 espacios para que le pongan el número. Entonces, pueden votar por 5 mujeres y 4 hombres. Y pues ya cada quien en su número pues va a poder. Por eso es importante que estén atentos a las redes sociales, que es donde básicamente se está haciendo la campaña, para que ubiquen quiénes somos, qué número nos tocó, porque para que a la hora de ir a votar, pues vayan con los números que van a tener, dar su voto de confianza. Y por esto es importantísimo que es una elección donde van a haber muchas boletas de diferentes colores. Por eso, es decir, qué boleta eres, qué color y qué número, porque así van a identificar muy fácilmente de qué boleta y de qué número corresponde a las personas que elijan para que puedan integrar este nuevo Poder Judicial. Muy bien. Pues amigos, aquí tienen las apreciaciones que tiene Marisela Morales sobre este proceso. También ya vieron de
sus antecedentes, de dónde viene, algunas de las cuestiones que ha hecho en su carrera. Nosotros vamos a seguir en este proceso de revisión de la elección judicial. Los esperamos en otro programa en el set de La Razón para seguir abordando este tema. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, también darle siempre clic a la campanita para que todas estas entrevistas les lleguen en tiempo real. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias.